Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Hoy comenzamos hablando del español de América y la lengua española. ¿Qué diferencias hay cuando se habla de lengua española o en concreto de español de América o español en América? Porque vean ustedes, los filólogos a veces hacemos drama también de las preposiciones. Vamos a abordar esta cuestión. Hay un texto de Georges Boudot, de su libro La vida cotidiana en la América española en tiempos de Felipe II, que desde mi punto de vista ilustra muy bien todo lo que fue la presencia española en América y nos sirve para situar, digamos, las coordenadas en las que se va a desarrollar esta influencia lingüística, esta situación de contacto lingüístico a la que le dedicamos este podcast. Te dejo este texto en un documento que puedes descargarte de forma completamente gratuita en el enlace evabravogarcia.com/2. El Imperio Español se extiende por América desde 1492 hasta 1898, fecha que marca el final con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esas son las fechas máximas, 1492-1898, pero podemos decir que de manera real, sustancial, la presencia española en América duró apenas 3 siglos, desde 1516, cuando se produce el desembarco de Hernán Cortés en las costas de México, hasta el año 1821, concretamente en septiembre, el día que empieza la independencia de México, o por ejemplo 1824, en la victoria de Bolívar en Junín. Realmente 1516-1820 y poco es el periodo de dominio, presencia, contacto real de España en América. 3 o 4 siglos, según lo veamos, muy importantes para la historia de la humanidad y desde luego 3 o 4 siglos que muestran una forma absolutamente única de conquista y sobre todo de población, de contacto de la población española en el Nuevo Mundo. Si nos atenemos a la extensión, realmente resulta asombroso cómo un grupo de españoles del siglo XVI consiguió cundir tanto en un territorio tan extenso, pues aproximadamente más de 3 millones de kilómetros cuadrados sobre 8.000 kilómetros de longitud, desde el trópico de Cáncer hasta los 421 grados de latitud sur de Chile. Dice Boudot, es a la vez el primer gran imperio colonial de los tiempos modernos, la primera empresa económica y el primer sistema de intercambio, la primera red de comunicaciones constituidos a escala del mundo, pero también el primer proyecto político, espiritual y misionero que se sitúa en una perspectiva planetaria. Esta fue la dimensión que tuvo la presencia española en América, pero en este podcast y en este capítulo de hoy vamos a hablar de la situación actual, es decir, en ese entramado histórico, ¿cuál es el resultado que vemos hoy? Pues lo que vemos hoy es que la lengua española se utiliza como lengua oficial, no solo reconocida oficialmente en las constituciones y en las disposiciones de política lingüística, sino como lengua real de comunicación en el continente americano, incluido en los estados del norte. Ahora haré una referencia y una puntualización.
En este sentido, si quieres conocer cifras exactas de la dimensión actual del español, te recomiendo que consultes la página del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes ofrece cada año un documento que se llama El español, una lengua viva. Lo saca anualmente en torno al mes de junio, o sea que de momento voy a manejar datos del español lengua viva del año 2017, pero dentro de unos meses tendrás y comentaremos en este podcast los cambios según los datos del 18. En el material gratuito que te puedes descargar tienes el enlace para ir directamente a este documento del Instituto Cervantes. Te recuerdo el enlace evabravogarcia.com/2. El documento que te comento del Instituto Cervantes distingue grupo de dominio nativo frente a grupo de competencia limitada. Te explico brevemente estos conceptos. Los hablantes nativos son aquellos individuos que han adquirido el español desde su nacimiento y por lo tanto tienen un dominio pleno, es decir, pueden expresar cualquier concepto, cualquier suceso de su vida, cualquier aspecto emocional, profesional, etc. en su lengua materna. Un hablante de competencia limitada es el hablante que no tiene quizás el español como su primera lengua materna. A lo mejor su lengua materna es una lengua indígena, pero luego en el proceso de socialización, en el crecimiento, cuando ese niñito ha ido a la escuela, cuando se ha ido formando, en su interacción social, ha ido desarrollando el español. Se le llama grupo de competencia limitada porque ese individuo puede preferir para ciertos aspectos de su vida expresarse mejor en otra lengua y no en español. Por ejemplo, en muchos casos pues son personas que todo el aspecto de la afectividad, del lenguaje familiar, etcétera, lo hacen en otra lengua y luego la interacción social, su vida profesional, pues se desempeñan en español. Grupo de dominio nativo, grupo de competencia limitada. En los datos del Cervantes distingue estas dos cuestiones y además te ofrece un porcentaje de hablantes nativos. Es muy interesante porque, fijaros, este documento nos permite responder a preguntas muy diversas. Por ejemplo, si yo pregunto cuál es el país hispanohablante que tiene mayor población, pues sin duda México, que cuenta con algo más de 123 millones y medio. ¿Eso quiere decir que México tiene el mayor porcentaje de hablantes nativos de español? No, México tiene solamente, digo solamente, pero es muchísimo, un 96,80% de hablantes nativos. Sin embargo, si pregunto ¿cuál es el país que tiene mayor cantidad de hablantes de español como lengua materna? Es decir, un país en el que los individuos nacen y empiezan a hablar español y esa es su lengua desde primera hora. Piensen en algún país. ¿Ya lo tienen? Pues no sé si han acertado la respuesta. Son Cuba y El Salvador. Efectivamente, en estos países un 99,70% de los individuos de su población tienen el español como lengua materna. Y en realidad por encima del 99% están Colombia, 99,20%, Costa Rica con un 99,30% y Puerto Rico con un 99%. Estos son los países que tienen una gran cantidad, la mayor cantidad de hablantes de español como lengua materna, porque en otros países como México, con una enorme cantidad de población, hay un grupo importante de hablantes que tienen una lengua indígena como lengua materna y solo adquieren el español en una segunda etapa de su vida. En México, los hablantes nativos de español son un 96,80%. Y el país que tiene menos hablantes de español como lengua materna es Paraguay, lógicamente, con un 67,90%.
Digo Paraguay, lógicamente, porque tiene su explicación histórica y la veremos en su momento. Pues efectivamente estos datos del Instituto Cervantes nos hacen reflexionar sobre el motor, la importancia de países con una enorme cantidad de población como México y países con una gran cantidad de hablantes de español como lengua materna, con un dominio nativo y por lo tanto países en los que se desarrolla un individuo en español desde que nace hasta su paso a la otra vida. ¿Y España? Pues España ocupa un lugar bastante modesto. España tiene únicamente un 92% de sus habitantes que tienen el español como lengua nativa. Por lo tanto, España, la cuna del español, no es precisamente hoy uno de los países que tengan más cantidad de hablantes nativos. Me repito esta idea, hablantes que nacen y aprenden español y van a desarrollar fundamentalmente en español todas sus actividades comunicativas a lo largo de su vida. Concretamente, España ocupa el lugar 14º, es decir, hay 13 países que tienen mayor cantidad de hablantes nativos antes que España, en una lista de 21 en la que se incluye Guinea Ecuatorial, donde también el español es idioma oficial. Por lo tanto, el peso, la importancia que tiene hoy el español de España no es, desde luego, por el número de hablantes nativos, es más bien por ser el país de donde procede el idioma que se lleva a América, digamos por las raíces históricas, por ser la cuna del español, pero no en absoluto por la cantidad de hablantes como lengua materna que tenga hoy. Datos interesantes. Podéis encontrar un esquema, un cuadro con estos datos en la página del blog. Muy interesante también este asunto para ver qué ocurre hoy o qué decisiones hay que tomar hoy a la hora de enseñar español. Por ejemplo, este es un aspecto que también toca este informe Español Lengua Viva. Lógicamente, como es un informe del Instituto Cervantes, pues le dedica una atención especial al número de personas que se interesan por el español en el mundo y ofrece datos muy concretos que hablaremos en otro momento. Pero voy a hacer una reflexión. Muchos de estos hablantes de otras lenguas que quieren aprender español, alemanes, ingleses, chinos, etc., ¿qué español quieren aprender? ¿El español de España o el español de Hispanoamérica? ¿Dónde van a desarrollar sus expectativas profesionales? ¿En España o en Hispanoamérica? Y hablo de Hispanoamérica, pero hay que hablar también de los Estados Unidos, donde hay un número importante de hablantes de español y un número muy importante de hispanos que tienen un reconocido prestigio en la sociedad, con lo cual la lengua que habla también adquiere prestigio. Si hablamos del español fuera de América, de la presencia del español en otros países, hay que mencionar Guinea Ecuatorial, aunque sea por cuestiones sentimentales. España tiene lazos históricos con este territorio y aunque en algunos ámbitos familiares predominen idiomas africanos, en Guinea hay 845.060 hablantes de español a los que les envío un cariñoso recuerdo y los tendré muy presente también en este podcast. Pues estos son los datos sobre los países que tienen el español como lengua oficial, como lengua que tiene un reconocimiento social y en muchos casos en la constitución de cada uno de estos países. Pero también hay una presencia importante de hispanohablantes en países donde el español no es lengua oficial y por supuesto destaca los Estados Unidos. Son ya casi 43 millones de hablantes que tienen el español como dominio nativo, es decir, individuos que han nacido hablando español y desarrollan toda su vida con competencia plena en español. A esos 43 millones hay que sumar 15 millones de individuos que dicen tener
competencia limitada? Pues a lo mejor son hijos de hispanos emigrados a los Estados Unidos, pero que básicamente han perdido el español o que lo desarrollan de una manera fragmentaria, que no pueden expresar cualquier tema en español y sí pueden hacerlo en inglés. En esos 15 millones de hablantes con competencia limitada hay muy distinto grado, desde individuos que apenas saben hablar nada de español o como mucho saludar o alguna expresión así del ámbito familiar, a hablantes que saben hablar bastante más, que pueden desarrollar cierta conversación, pero que no se encuentran con competencia para hablar fluidamente, ¿no? En muchos casos, como digo, son hijos, segunda, tercera generación de hispanos, y a lo mejor tú eres uno de esos casos si estás escuchando este podcast, lo cual personalmente pues me haría bastante ilusión. También hay que mencionar Filipinas. Filipinas tiene pues apenas 3.500 hablantes de español con competencia nativa que no son filipinos, sino que corresponde básicamente a emigrantes españoles que se han establecido allí, en una inmigración reciente, y hay únicamente, digamos, de nacimientos filipinos, son sobre todo hablantes de competencia limitada. Casi 500.000 de hablantes de un dialecto, más que un dialecto es una mezcla de códigos lingüísticos, o sea, casi una lengua criolla que se llama chabacano. Esos hablantes no hablan español, hablan un español mezclado con diversas lenguas autóctonas. Y aparte de estos datos, pues lógicamente hay grupos de hablantes de español en otros países, pues por ejemplo en Argelia, en Australia, pero son básicamente emigrantes españoles. Yo personalmente creo que en los países hispanoamericanos y en los hablantes de español de Estados Unidos está el futuro del español. Quiero decir que son realmente el grupo demográfico que va a mantener el peso en los próximos años sobre la vitalidad y sobre las tendencias que se desarrollen en el español. Y esto, como decía antes, tiene su importancia a la hora de tomar decisiones de política lingüística y también a la hora de ver cuál es la norma, por dónde van las tendencias del español, cuestiones que abordaremos también en este podcast. Voy a hacer un recordatorio final a dos grupos de hablantes de español, quizá por cuestiones sentimentales. En el Sáhara hay 22.000 hablantes que tienen una competencia limitada y son la herencia de la presencia española en el norte de África. Y hay una hermosa y extensa comunidad de hablantes de judeo-español. El judeo-español es el castellano que se llevan los judíos que salen de España, y lo hacen en dos momentos, fundamentalmente en 1391 y en 1492. Son los dos grandes momentos en los que se producen progromos, es decir, decretos de expulsión de judíos. Y bueno, pues a partir de esas decisiones políticas se produce una diáspora, es decir, una expansión de esos judíos por distintos territorios de Europa, del norte de África y de Asia Menor, el Asia más próxima. Ahí se establecen, mezclan su forma de hablar con la de los países que los acogen, en los que se establecen, pero conservan en el ámbito familiar el español, el castellano que se llevaron en 1391 o en 1492. Es una modalidad lingüística muy interesante porque aunque se llama en dialectología esclerotizada, es decir, aunque está fijada en el tiempo, no ha evolucionado conforme al español normal. Precisamente por eso nos sirve para ver cómo era, o imaginar por lo menos cómo era el español medieval en las comunidades más antiguas, o el español de ese tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna en las comunidades nutridas de los judíos que salen en 1492. Y hasta aquí por hoy en cuanto a lo que se refiere a los números sobre los hablantes de español en el mundo. Como vemos,
estamos asistiendo o estamos describiendo un proceso de hispanización cultural y lingüístico de América que empezó en 1492 y que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Hoy nos ofrece unas cantidades de hablantes en América impresionantes, sin duda superiores a las de la vieja Europa. A lo largo de este podcast iremos analizando distintos factores, distintos elementos que nos ayudan a comprender cómo la lengua española se extiende por América y también cómo hoy tiene ese vigor y esa vitalidad y número de hablantes. No toda la vitalidad de la lengua se debe a la presencia española en América, en absoluto. Buena parte de la extensión del español por América se hace después de los procesos de la independencia, es decir, son las propias naciones americanas las que han fortalecido el español como lengua de comunicación en sus respectivos países. Desde el punto de vista de la propia lengua, el fenómeno es sumamente atractivo para analizarlo, porque se trata de estudiar el vehículo de comunicación de casi 480 millones de hablantes nativos de español o de 75 millones de hablantes con competencia limitada. Si lo sumamos, estamos muy por encima de los 550 millones de hablantes de español. Y aparte de las cifras, que no sé para ustedes, pero para mí tienen un cierto grado de frialdad, lo que sí hay que tener presente es que esos 550 millones de hablantes tienen una relación personal con el idioma. El español, la lengua que habla, es para ellos un símbolo y un medio de identidad, no solo una forma de comunicación. Nuestra relación con la lengua no es estrictamente comunicativa, sino que tiene también una enorme dimensión afectiva. Nos importa nuestro idioma y nos importa también lo que se decida sobre él o cuál sea el futuro o la enseñanza o el trato que se le dé, por ejemplo, en los medios de comunicación. En resumen, y ya para terminar, tengamos en cuenta que hoy habla español el 7,8% de la población mundial. Y si los cálculos que hoy se manejan se cumplen, las proyecciones indican que el peso de la comunidad hablante para el año 2050 permanecerá inalterado, es decir, que en esta primera mitad del siglo XXI la comunidad de hablantes de español se consolidará y crecerá. Por lo tanto, tenemos un hueco en el mundo, somos la tercera lengua más hablada, con mayor número de hablantes, pero desde luego somos la primera en cuanto a comunicación. Esto es un fenómeno muy interesante porque hay lenguas con un gran número de hablantes, como el chino, pero sin embargo los hablantes de chino no se pueden entender entre sí. Si lo piensas es curioso, pero hay lenguas en las que la diversificación de la lengua es tal que el hablante de una modalidad no se entiende con el hablante de otra o se entiende con dificultad. Mientras que el español tiene esa diversificación, pero yo, que hablo un español del sur de España, puedo hablar con un hablante colombiano y seguro que hay un montón de palabras que no son comunes, pero la gran mayoría de nuestro vocabulario es común, la gran mayoría de nuestra estructura sintáctica, de nuestra forma de construir las frases es común y nuestra pronunciación es bastante similar. Por lo tanto, yo puedo entenderme con un hablante colombiano, cubano, mexicano, argentino, aunque algunas palabras no las conozcamos de manera recíproca. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.